Estamos en comunicación con el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Hola, Roberto, un gusto saludarte, ¿cómo andás? Igualmente. Bueno, ahí peleando por los salarios, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, para poner en un orden de importancia, de acuerdo a lo que hemos planteado en las audiencias, para nosotros primero la salud y la vida, y estamos exigiendo un protocolo sanitario que teníamos firmado que se modifique y se mejore porque tenemos una alta tasa de contagio en el sistema financiero. Lo segundo, planteamos la pérdida de empleo que hay y las resoluciones que tienen que modificarse el Banco Central que permiten que se vaya trabajo bancario hacia afuera. Lo tercero, el tema salarial, claramente que hemos pedido una adecuación del acuerdo salarial. Y lo cuarto, las condiciones de trabajo. Contame un poquito respecto a la adecuación del convenio. Ustedes habían firmado 29 y en el caso de que hubiera más inflación, adaptarlo, ¿no? ¿Era así? Sí, nosotros lo que habíamos planteado en su momento fue un 29% de incremento salarial, del cual ya estamos en el segundo tramo cobrando ya 23%, y todavía seguimos ganando a la inflación, y hay un 6% que era el tercer tramo que se debía cobrar en agosto, y septiembre y noviembre debían producirse revisiones del acuerdo. Bueno, yo creo que el Estado argentino hizo un esfuerzo enviando un presupuesto al Congreso con un 29% de incremento del gasto. Los trabajadores acompañamos esa política firmando acuerdos salariales en esa sintonía, pero está claro que el sector empresario formador de precios no acompañó y elevó los precios con unas ganancias siderales en algunos casos, y esto implica que hay pérdida del poder adquisitivo. Y también hay que decirlo, hay funcionarios que no controlan debidamente a los que suben los precios como los suben. Entonces, bueno, nosotros no estamos dispuestos a que los trabajadores sean los que paguen esa voracidad rentística o esa falta de control y sanción a aquellos que suben los precios. ¿Vos pensás que hay parte responsable del Estado que no controla los precios? Yo creo que el principal responsable es el sector empresario, que tiene una ganancia voraz y no le importa nada. Pero también creo que si vos tenés como mínimo 10 herramientas entre organismos y herramientas para controlar precios, que son el acuerdo de precios cuidado, que engloba 500 productos en 120 categorías, si tenés controles en territorio de la Secretaría de Comercio, si tenés programas de precios máximos, si tenés el acuerdo de la carne hasta 8.000 toneladas, si tenés el CIPRE, que es el que tiene que informar precios vigentes y cantidad de vendidas, si tenés el Consejo Federal de Comercio Interior, que controla precios junto con los gobiernos, ley de góndola, CIFIRE, ley de defensa de la competencia y ley del consumidor, que alguien me explique, habiendo todo eso, ¿por qué en el mes de abril la inflación es el 4,3%? Porque digamos lo que fue el tipo de cambio creció 1,9%, los salarios estaban en el 29-30%, quiere decir que crecieron en el orden del 2,4% mensual, y durante un año no hubo aumento de tarifa. Son los tres componentes fundamentales del precio de un producto. Entonces, si no subió el tipo de cambio más del 2%, si no subieron los salarios más del 2%, y si no hubo aumento de tarifas, ¿por qué la inflación es el 4,3%? Porque hay una voracidad rentística y porque por el otro lado, o no se los controla o no se los sanciona a los que producen este tipo de tropelías con los precios. ¿Cuál es el reclamo salarial entonces para este año? Mirá, nosotros vamos a sentarnos en la mesa de discusión. Sabés que por tradición nunca ponemos porcentajes públicamente, pero la inflación todo el mundo la puede mirar en el REM del Banco Central, que te dice que va a ser más del 40%, los propios presidentes de banco con los que nosotros nos juntamos, y por supuesto te lo dicen antes que le pidas un aumento salarial, pero te dicen no, la inflación va a estar por encima del 40%. Bueno, discutiremos y veremos la posibilidad de llegar a un acuerdo con una revisión a fin de año para corregir lo que haya que corregir, y si no, iremos haciendo acuerdos cortos que vayan en sintonía con la inflación para que no pierda poder adquisitivo el salario. ¿Tuvieron ya una reunión con los empresarios y con el Ministerio de Trabajo en estos días? Sí, hemos tenido el 28 de mayo y en el día de ayer. En el día de ayer, a los temas planteados, el sanitario, el de las condiciones de trabajo y los cierres de sucursal y pérdida de empleo que hubo, y el tema salarial, no hubieron respuestas satisfactorias. En materia de salud fueron absolutamente insuficientes, en salario no estaban dispuestos a adelantar la discusión que nosotros pedimos que en lugar de agosto se discuta ahora en junio, y en el otro ítem que era cierre de sucursales y demás, que tiene mucha responsabilidad
cosas que tiene que hacer el Banco Central y hasta ahora no las hace, tampoco hubo una respuesta. Por eso adelantamos que por el tema sanitario, si no se resuelve en estos días, antes del lunes que hay una audiencia, nosotros mañana en el plenario vamos a determinar medidas de fuerza. Sobre los otros temas discutiremos con la dureza de siempre y esperemos ponernos de acuerdo. Pero en este tema sanitario nosotros tenemos, Roberto, 13.000 contagiados desde el inicio de la pandemia sobre 101.000 bancarios, una tasa del 13% casi de contagiados que supera ampliamente la tasa a nivel nacional. Entonces queremos respuesta, porque no estamos dispuestos a que se infecten y se mueran compañeros trabajadores. Es decir, puede haber huelga. Sí. Bueno, puntualmente mañana vamos a tratar una medida de fuerza en el plenario y después le pondremos fecha y modalidad, si no hay respuesta al tema sanitario. Con los otros temas podemos seguir discutiendo. El tema sanitario no es un tema que se negocie, es la vida de la gente y la salud de la gente. ¿Y qué es? ¿Me podés precisar un poco más? Sí, como no, nosotros hemos planteado, por ejemplo, la necesidad de que se conformen burbujas cada 7 días, es decir, que se rote al personal, una semana una burbuja establecida que atiende, otra semana es otra, que cuando hay un caso sospechoso, la burbuja entera queda desafectada y no solo un sector, porque a veces en una sucursal te dicen, no, pero fue en tesorería, fueron los cajeros, la parte comercial puede seguir atendiendo y los cajeros que se vayan a su casa. Y vos decís, pero la sucursal, todos hemos entrado en una sucursal de un banco, en 10 metros cuadrados trabajan todos, es decir, si se infectó uno, se van a infectar todos. Debes considerar, bueno, hemos pedido eso, hemos pedido reducir el trabajo presencial al mínimo indispensable y respetar dentro de las sucursales la cantidad de personas que tiene que haber entre clientes y trabajadores, porque hay un distanciamiento que mantener, que lo establecen las normas sanitarias, que tiene que ser de 2 metros entre persona y persona, a veces hay más personas. Hemos pedido reducir el 50% los turnos que se otorgan, se dan turnos cada 10 minutos y estamos pidiendo que se den turnos cada 20 para el resto de las operaciones que no sean las de la seguridad social que se hacen sin turno. Hemos pedido también, mirá, cosas básicas, que tomen la temperatura en la entrada de las sucursales, no en todas las sucursales se toman la temperatura, que existan alfombras sanitizantes en los ingresos de las casas bancarias, que no en todas existen. Hay cosas que estaban firmadas en el protocolo sanitario que no las están cumpliendo y que nosotros entendemos que ahora hay que reforzarlas, intensificarlas y agregarles medidas sanitarias. ¿Hiciste ahí alguna acotación respecto a los controles de precio del gobierno? Sí. ¿Cómo ves la situación en general? ¿Cómo estás viendo la gestión gubernamental ya a esta altura, que ha pasado bastante tiempo de gobierno? Mira, yo creo que lo que está faltando fuertemente, estamos en una pandemia. Yo la otra vez en la nota que hicimos te lo decía, para mí, mientras estés en el marco de una pandemia donde se muere gente, donde todos los días tenés que salir a volcar recursos al tema de salud, que los podrías estar volcando en otras cuestiones, es difícil hacer un análisis de gestión. Pero sí creo que hay cosas en donde hay un sector de la sociedad que no está contribuyendo a que los argentinos la pasen menos mal de lo que la están pasando. Y ese sector son los grandes empresarios formadores de precios. Y creo que el gobierno ahí no está teniendo la dureza que debería tener en aplicarle sanciones cuando se las tiene que aplicar, ni está efectuando los controles que debería efectuar para que no suceda estos arbitrios de que la carne te sube el 100%, que determinadas cuestiones vinculadas a la comida te suben en porcentajes siderales. Creo que ahí hay una falla y que el gobierno la tiene que corregir. Hay un tema, vos sabés que yo soy crítico sobre ese aspecto también, pero claramente está bien complicado, ¿no? Porque cuando suspenden las exportaciones de carne, que claramente es la razón, digo, si antes las exportaciones eran el 7% de la producción y ahora son el 30%, ese es el problema, y le hacen un paro de comercialización que termina subiendo los precios más todavía. Y ese paro lo implementa la mesa de enlace que está cooptada por Juntos por el Cambio, que es Juntos por el Cambio. Bueno, está claro que el acuerdo de carne que había suscrito el gobierno con la gente vinculada a la carne era de 8.000 toneladas, que es el 5% del consumo interno. Quiere decir que deberían trabajar en establecer ese acuerdo de precios sobre la carne en una mayor cantidad de toneladas y no destinar la exportación, porque si no después los precios de exportación te lo terminan bajando a la góndola del supermercado. A mí me parece bien la medida que tomó el gobierno
de suspenderle las exportaciones. Lo que me parece mal es que sigan subiendo los precios y nadie los sancione, porque una cosa es evitarle temporalmente la exportación y otra cosa aplicarle otro tipo de sanciones económicas que le duela. Comprendo. ¿Qué expectativas tenés para las próximas elecciones? Mira, creo que por un lado va a haber un gran desasosiego por parte de los ciudadanos para ir a votar. Yo creo que estamos en una pandemia y la gente lo que menos piensa es en las elecciones. Me parece que todo el mundo trata de cuidarse. Yo no vislumbro una derrota del oficialismo en las elecciones. Tampoco creo que sea una victoria estruendosa. Me parece que va a ser una elección apática donde el oficialismo va a ratificar su mayoría, entre otras cosas también porque enfrente ha habido una oposición, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos, en sus principales referentes, con un nivel de irresponsabilidad fenomenal, ¿no? Y con un nivel de egoísmo y carancherismo político que en algún momento la sociedad se lo va a hacer pagar. No se puede hablar libremente, como por ejemplo ahora que el presidente la ha demandado a la presidenta del PRO, decir que los funcionarios de gobierno, el presidente sabe, le pidieron sobornos a Pfeiffer y después que a la media hora te salgan a decir que eso es mentira y que todo sea gratis, porque en el fondo, más allá de querer instalar una denuncia de corrupción, lo que estás haciendo es alterar a la sociedad en un momento muy delicado de la salud y de la vida. Entonces me parece que ese tipo de caranchismo político que tienen en algún momento lo van a pagar y precisamente va a ser en las elecciones. ¿Y en la CGT va a haber elecciones? ¿Va a cambiar la CGT? Supongo que se tendrá que realizar. En agosto se finalizan el impedimento que había para realizar asambleas, congresos, movilizaciones, etcétera, que estaba previsto en esa resolución del Ministerio de Trabajo. Supongo que a partir de ahí se activarán los procesos para que haya un congreso normalizador en la CGT. Sí, creo que si no hay un acuerdo político, ese congreso o esa elección tendrá que ser después del proceso electoral nacional, ¿no? ¿Te gustaría liderar la CGT? Mira, no me gusta hablar en términos personales eso, porque, y más hablar de ese tipo de candidatura en este momento, no me gusta. Te pediría que me eximas de una respuesta porque la verdad que estamos todos muy preocupados por el tema sanitario. Yo te daba datos recién, 13.000 infectados en mi actividad sobre el bancario. Sergio, pero vos sabés que hay una disputa por la renta peor que nunca, ¿no? En esta escasez el Estado argentino empieza a generar ingresos, empieza a generar riqueza, el país empieza a crecer y como dijo Cristina, se lo quedan unos pocos. Exactamente. Entonces, hay que discutir la distribución de ese ingreso. Que tener una defensa de los trabajadores más férrea, en la que los trabajadores puedan confiar, no es un tema para dejarlo para más adelante. Es un tema de primer orden. Yo comprendo que vos no quieras personalizarlo, pero la verdad que no es algo para decir, bueno, ya lo veremos, después la gente no quiere escuchar hablar de eso, porque la gente necesita escuchar hablar de eso. La gente necesita ser representados por sindicalistas que los defiendan. Y no son muchos los que han demostrado que defienden a los trabajadores. Sí. Bueno, y vos sos uno. Lo que digo que a veces hablar de lo que uno podría hacer, quisiera hacer o le gustaría hacer en el marco de una pandemia resulta contraproducente y a veces irritante para quien tiene un problema, porque si bien yo te podría dar una respuesta y desde lo personal, como me la pedís, seguramente a mis afiliados no les gustaría que yo esté hablando de eso cuando hay 13.000 contagiados. Eso es lo que quise significar. No que no dé la discusión necesaria, y sabes que le he dado y la doy sistemáticamente por la distribución del ingreso. Precisamente estoy pidiendo una anticipación de la negociación de mi sector, porque lo que estoy diciendo es, acá hay una reactivación en algunos sectores y hay un perjuicio para los trabajadores si no discutimos el salario. Es decir, yo permanentemente me ocupo de ese tema, pero creo que hoy, y más por la particularidad de mi sector que te acabo de decir, 13.000 contagiados, sería contraproducente que yo en términos personales diera una definición sobre eso. No es que le cambie la discusión.
No. A mí me preocupa mucho. Vos sabés que yo hablo mucho del tema. Porque el Estado puede hacer, pero bueno, hasta ahí es una de las patas de la discusión, ¿no? Hay una puja por la renta muy grande en Argentina y en este momento el trabajador está perdiendo. Después, el movimiento obrero lo que tiene que hacer es tensionar positivamente. ¿Qué significa esto? Significa acompañar un proceso político que esté alejado del pensamiento de derecha que gobernó durante 4 años en la Argentina, pero que también tensione con su propio espacio político por la discusión de la distribución del ingreso y a su vez para evitar que la tensión del otro lado de los poderes fácticos que existen en la Argentina termine no doblegando, pero sí dándole otra mirada a los que tienen que decidir. El movimiento obrero tiene que tensionar y siempre, en este caso, tensionar positivamente. Sergio, muchas gracias, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por tu lucha. Un abrazo grande. Gracias, Roberto.